Entonces estoy seguro que con los esfuerzos de ambas partes, no tanto del gobierno, sino también de los partidos de oposición, de toda la sociedad, podemos fortalecer, llevar adelante estas relaciones. Bueno, nosotros necesitamos conocer todos los 11 o 12 protocolos que se han firmado y de los cuales hemos conversado hoy acá. Necesitamos conocer los contenidos de una comunicación de Internet que desde enero se intercambió entre la agencia colocadora de fondos del gobierno chino y el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual ya se hablaba de BST como el subcustodio o custodio. Necesitamos conocer en detalle qué significa el acuerdo relacionado con el petróleo, donde hay compromisos de formar, de acuerdo a lo conversado hoy aquí, empresas conjuntas o expresiones económicas conjuntas que incluyen el tema de la exploración petrolera. ¿Sí? Debo decirles que también tratamos el tema del Tratado de Libre Comercio y le hemos pues hecho ver al señor embajador nuestro interés de que ese tratado ojalá contenga asimetrías a favor de Costa Rica, que no puede ser un tratado en que una economía de las más grandes del planeta pues no nos haga concesiones hacia nuestro lado. La ayuda económica es importante, pero preferimos el comercio concesionario hacia un país pequeño que la ayuda económica, porque lo primero es permanente, no es caprichoso, no depende de momentos en la diplomacia bilateral o mundial, sino que depende de la producción, depende de la evolución de las economías. Y le hemos pedido expresamente al señor embajador que tome nota, y así lo ha ratificado, que lo va a comunicar al gobierno chino, de nuestro interés en que el TLC no se parezca a otros TLCs recientemente negociados, sino que hayan concesiones a nuestro país. Siendo Costa Rica un país democrático, ¿cuáles considera usted que son las similitudes con un gobierno como el de China? Eso por un lado, y por otro, de llegar usted a ser presidente, ¿mantendría igual relaciones con China? Mantendríamos relaciones con China, pero no igual, porque ha sido un tema de nuestro partido, como ustedes lo saben, la transparencia. A mí me pidió una cita en mayo del 2005 el canciller de Taiwán, y le entregué una carta muy fuerte que se hizo pública pidiéndole transparencia. Nosotros creemos que no puede haber nada que sea confidencial cuando es público, es decir, si un empresario tiene una relación con otro empresario y quiere confidencialidad, yo comprendo que haya una cláusula de confidencialidad, pero entre dos estados no puede haber confidencialidad. Y le he dicho al embajador claramente, cuando le pregunto que si está en riesgo los otros 150 millones, solicitándole que ojalá la indagatoria que se ha hecho en Costa Rica no ponga en riesgo esos 150 millones, y el señor embajador no me responde claramente si están en riesgo o no. Yo le digo que, que la transparencia debe ser premiada y no castigada, y que si por este país exigir transparencia, exigirlo nuestro partido, la Sala Cuarta, medios importantes de prensa nacional, vamos a ser castigados. Estamos empezando con el pie izquierdo. Y la primera consulta, ¿qué similitudes hay entre ambos países y la nación democrática? Bueno, nosotros tenemos que respetar el régimen político que tengan los países con que establecemos relaciones. El criterio del PAC para tener relaciones diplomáticas es países reconocidos por Naciones Unidas, y la República Popular de China es reconocida por Naciones Unidas, y la República Popular de China tiene una agenda de unificar al pueblo chino y no aceptar el separatismo de Taiwán. Nosotros, al establecer relaciones diplomáticas con un país reconocido por Naciones Unidas que tiene esa agenda, estamos aceptando esa agenda. Y tenemos que respetarlo. Uno podría seguir otro criterio en relaciones diplomáticas,
pero el criterio del PAC es países que tienen reconocimiento de Naciones Unidas. Porque lo otro sería decir países que son democracias de acuerdo a nuestras concepciones de la democracia. Y entonces ya tendríamos que empezar a hacer un checklist muy complicado, y hay diversas versiones de la democracia. Evidentemente la concepción de democracia china es muy diferente a la nuestra. Pero entonces el criterio nuestro en el PAC es países reconocidos por Naciones Unidas. Señor embajador, si se ha hablado de cómo se va a manejar el asunto de las inversiones con respecto a lo del Estadio Nacional, para que no haya este tipo de cuestionamientos, ¿cómo lo van a manejar? Sí, de eso también hemos conversado, he aclarado las dudas, he informado y ampliamente cómo se maneja este asunto. En esto hay total transparencia. Yo expliqué todo el proceso, cómo se hace el proyecto, cómo se escoge el proyecto, cómo se ejecuta. En eso no hay duda. Embajador, ¿nos puede dar detalles sobre la donación de las patrullas, de las radiopatrullas, que digo que están prontas por llegar? ¿Cuántas son, más o menos? ¿Cuál es el...? Ya se firmó un canje de notas para la donación de 200 radiopatrullas. Hay un concurso de licitación en China a las empresas a participar, y todo está en proceso. Se espera pueden llegar, no tengo la fecha, pero se esperan llegar pronto. ¿Se ha adelantado algo en la posible visita del presidente Hu? Todavía está en proceso de consultas para concordar las fechas de los dos presidentes. Entonces, si me permite hacer una pregunta con respecto a su opinión con que la Sala Constitucional encontró vicios inconstitucionales en lo que es el proyecto de ley de propiedad intelectual. Bueno, como en todo, hemos respetado las decisiones de la Sala Constitucional cuando han favorecido nuestras tesis, en este caso, y cuando no las han favorecido. Pero en realidad los detalles de los cuestionamientos que hizo el partido, lo que más nos interesa es que a las comunidades indígenas debe tomárseles en cuenta. Fueron los primeros habitantes de este país, y es una barbaridad que una negociación importante que les afecta se haya en la Asamblea Legislativa y por parte de las autoridades de gobierno rehusado a conocer la opinión de las comunidades indígenas de este país. Nosotros respetamos, el concepto de acción ciudadana es respetar a todas las expresiones de la sociedad civil, empresariales, solidaristas, sindicales, indígenas, el respeto profundo a la equidad de género y a las organizaciones que luchan por este tema, y por eso cuestionamos el que no se había consultado a las comunidades indígenas. Llegaron a este país primero que la mayoría de los ancestros de todos nosotros, y tienen todo el derecho porque se ven impactadas. Entonces me parece que eso motivó principalmente nuestra consulta a la Sala Constitucional, y aceptamos con agrado en este caso, a veces con alguna intranquilidad, en este caso con agrado, la decisión de la Sala, dándole importancia a las comunidades indígenas de este país. No, faltan 19 días para poder el tiempo que tiene el gobierno para poder aplicar el TLC. ¿Qué actitud va a tener el PAC en estos días restantes, tomando en cuenta que probablemente haya muy poco tiempo para hacer los ajustes que haya que hacer en esa ley? Bueno, ahora depende del gobierno y de los diputados de gobierno que no atendieron nuestras quejas en ese sentido. Pero nosotros desde que se pasó el referéndum aceptamos que había habido un referéndum, y ojalá que se proceda de la manera que permita que avance. ¿Ustedes van a permitir que sea ágil el trámite o van a Nosotros insistir? estamos opuestos a ese proyecto, entonces lo vamos a votar en contra, y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho para evitar que pasen proyectos de ley con que estamos en contra, y vamos a razonarle a los diputados para que lo voten en contra. ¿Con el uso de todos los tiempos y los recursos que... No, razonar, lo que hemos hecho siempre, razonar adecuadamente porque estamos en desacuerdo, pero no de ninguna manera utilizar ningún truco para que no avance el proyecto, jamás. Doctor, ¿puede dar más detalles, por favor, de lo que conversaron de la inversión del Estadio Nacional, por favor? Bueno, el embajador nos explicó que algo importante que no conocíamos, por lo menos nosotros, para la etapa de demolición se hicieron contratos de empresas locales. El estadio propiamente dicho lo va a hacer quien gane una licitación que el gobierno chino va a hacer. La licitación está abierta, probablemente se la gane una empresa china. Estoy reiterando lo que nos dijo el embajador.